energía y que sus naves continúen, ¿no? Viajando. Y en su búsqueda hallaron Nazca. Nazca está ubicada aquí en el centro del Perú, en el norte del Perú, ¿no? Y estas figuras son un poco misteriosas, que incluso los científicos no han podido, ¿cómo se dice?, relacionar, porque, digamos, y History Channel da una teoría, ¿no? Y viene otro investigador y nos da otra teoría, entonces no concuerdan las mismas investigaciones sobre lo que son las líneas de Nazca, ¿no? Las líneas de Nazca son figuras, son geoglíficos gigantescos. Ya al ser gigantescos es algo que sería fuera de este mundo, ¿no? Dentro de las líneas de Nazca se encuentran más o menos 150 figuras geométricas y son grandísimas, son grandes. Algunos de ellos son diagramas matemáticos. Algunos de estas figuras que han sido construidas hace millones de años no han perdido su figura como si lo habrían construido ayer, ¿no? Y cabe preguntarse por qué, quién los trazó y por qué lo trazaron. Muchas de estas figuras geométricas tienen alrededor de 15 kilómetros de largo, ¿no? 15 kilómetros de largo, ¿no? Estamos hablando como recorrer Huancayo hasta el norte del Perú, digamos Chimbote, ¿no? Imagínense el largo de estas líneas, ¿no? Que algunas de ellas tienen más o menos de 3 canchas de fútbol, ¿ves? Entonces, ¿por qué estos personajes de Nazca, por qué han querido hacerlo tan grande, ¿no? ¿Por qué lo han hecho tan grande, ¿no? Y ahora, en ese entonces, para que se puedan ver estas figuras, obviamente tenían que, de repente estos seres tenían que verlos desde el espacio, ya que cuando uno va y visita las líneas de Nazca, es imposible mirar las figuras a pie. Siempre uno tiene que ir en una avioneta o en un globo aerostático. Y en ese entonces, esta cultura Nazca no manejaba esa ciencia, esa tecnología que necesitan para poder observar estas líneas, ¿no? Entonces, si en esa época no existían los aviones, ¿no? Y la única forma de verlos era si ellos flotaban en el aire, ¿no? O si ellos manejaban algún tipo de navíos que podían volar para poder observar estas líneas, ¿no? Entonces, estos seres también han investigado que los de la cultura Nazca tenían cráneos redondeados, ¿no? Y un poco alargados. Y estos cráneos, a comparación de la gente normal de Nazca, no tenían, ¿no? Porque encontraron similitud. Encontraron momias de Nazca que tenían el cerebro humano normal como todos los humanos. Y ciertos esqueletos tenían cráneos alargados, ¿no? Entonces, eso es algo que la ciencia no se puede explicar, ¿no? Y tampoco se puede explicar que si en esa época no existían los aviones, ¿cómo era posible que ellos podían verlos? ¿O para qué? ¿Para qué ha sido el sentido de poder observar estas líneas de Nazca, ¿no? Observamos también en la diapositiva que existe un tipo de línea de Nazca que tiene la forma de un sujeto con ojos grandes y que se señala, ¿no? Su diestra, está levantando su diestra, ¿no? Entonces, que incluso podemos decir que se asemeja a E.T. de la película E.T. Entonces, también en el otro lado podemos observar un diagrama matemático, ¿eh? En ese entonces, ¿para qué la cultura Nazca necesitaba de las matemáticas? Porque su economía de ellos simplemente era cosechaban, ¿no? Sus alimentos y intercambiaban a través de la alimentación, ¿no? Entonces,
estos pobladores de Nazca, ¿por qué lo han hecho, no? O de repente ha habido alguien que los ha instruido, que no son de estos mundos, alguien que los ha instruido para poder generar estas líneas, ¿no? Ahora, el espesor que han marcado esta línea de profundidad son de 6 centímetros, son de 16 centímetros de profundidad, ¿no? Y lo que ellos han cavado para formar estas figuras geométricas ha sido el siar, ¿no? Que es la cal. Entonces, en ese entonces tampoco habían instrumentos que podían hacer tan profundo las líneas, ¿no? Entonces, y caminar 15 kilómetros para poder dibujar estas líneas es algo misterioso, ¿no? Que solamente personas con un conocimiento superior, con una enseñanza mucho más inteligente, ¿no? De vida más inteligente, pudieron haberlo realizado, ¿no? Entonces, también dentro de estas líneas de Nazca se encuentran las flores de animales y seres extraños, seres realmente extraños como aves, arañas, ¿no? Como monos, ¿ves? Entonces, ahí hay muchas inquietudes donde todavía la ciencia se contradice y no da una interpretación concisa y real sobre lo que son estas líneas de Nazca, ¿no? También dentro del Perú, ya trasladándonos para el centro del Perú, en la ciudad de Huánuco, ya viniendo a la parte presente, hace unos años, allá en Huánuco ha habido muchos avistamientos, que incluso hasta el día de hoy existen avistamientos de estos seres, ¿no? Que nos dice que en el cerro de Marabamba, dentro del cerro de Marabamba, ¿no? Dentro del cerro de Marabamba, en la provincia de Huánuco, se encontraron avistamientos de estos seres. Ocurre que allá hay un canal que se llama Omni TV. Ahí investiga mucho este tipo de avistamientos, ¿no? Y que justamente el reportaje del Dominical lo sacó, ¿no? Y en el momento que las personas estaban yendo a hacer el reportaje, aparecieron estas luces, ¿no? Como lo vemos en los diagramas, aparecieron estas luces. Ahí vemos alrededor de 1, 2, 3, 4, 6 luces que uno puede decir, ¿no? Que en realidad ellos, cuando observaron estas luces, no había ahí algo que pudiera vivir, o sea, no había ahí pobladores, no había nadie, es un cerro, ¿no? Y dicen que estos seres viven dentro de ese cerro, que se ocultan en ese cerro y que tienen un horario de llegada y un horario de retorno, que siempre están por ahí de repente saliendo, entrando del cerro, ¿no? Entonces, miren, ahí podríamos ir a investigar e intuir más sobre lo que está pasando, ¿sí? Encontrar la verdad, ¿no? Ahora diríamos, pero ¿por qué estos seres, ¿no? ¿Por qué estos seres se están escondiendo de nosotros? Y obviamente si existen, porque hay muchas inquietudes, si uno diría, si existen estos seres, ¿por qué entonces se esconden, ¿no? ¿O por qué no vienen y nos muestran cómo son, ¿no? Entonces nos vamos a ir a lo que en realidad hablar de hechos, ¿no? Hablar de hechos trascendentales, ¿no? Entonces el fenómeno ovni no es una fantasía, ¿no? Entonces les voy a narrar una pequeña historia. Hace algún tiempo, quien sea el día, ¿no? Un hombre se hallaba en el desierto de los leones, un hombre cualquiera, común y corriente como nosotros. El desierto de los leones queda en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, este hombre estaba paseando por el desierto de los leones y pasó por una sorpresa muy grandiosa, muy extraordinaria, maravillosa, ¿no? Un objeto volador no identificado apareció en el espacio, ¿no? Apareció en el espacio y tal objeto descendió exactamente sobre el desierto de los leones, que esto, como repito, queda en la Ciudad de México, ¿no?
este hombre vio cuando la nave cósmica aterrizó lentamente, ¿no? En el lago, en el lado del bosque, ¿no? Entonces, este hombre, por la curiosidad, se dirigió hasta donde descendió el avión, la nave, ¿no? Entonces, este hombre se dirigió al lugar con el propósito de evidenciar lo que había visto, ¿no? Y grande fue su asombro al contemplar una hermosa nave esférica. Era la nave esférica, sobre un trípode de acero, ¿no? Tuvo que guardar un respetuoso silencio, ya que este hombre, de repente, antes de encontrarse, ha tenido que hacer una preparación, ¿no? Entonces, porque para él le parecía algo maravilloso, algo mágico. Entonces, por eso que él guardó un respetuoso silencio, ¿no? Y minutos sagrados se abrió la escotilla, ¿no? Miren que el hombre llegó y se abre la escotilla era de acero, ¿no? Se trataba del capitán de aquel navío cósmico, ¿no? Que en su mano dice que traía un extraño aparato. Y este hombre bajó las escalinatas de su nave y detrás de él apareció la tripulación, ¿no? Y bajó con él también toda la tripulación, alrededor de 12 personas en total, ¿no? Y este capitán saludó con un perfecto español a aquel hombre que estaba asombrado, ¿no? Totalmente maravilloso, perplejo, ¿no? Y le dijo, buenos días, le dijo. Y el hombre, pues obviamente, timidosamente le contestó, buenos días, le dijo, ¿no? Entonces, y toda la tripulación se bajaron de la nave, ¿no? Y se sentaron alrededor donde habían árboles, ¿no? Se sentaron ahí, justamente había pequeños asientos, pequeños árboles cortados como asientos y se sentaron ahí, ¿no? Entonces la tripulación también le siguió al capitán que había bajado de esa nave, ¿no? Con el paso armonioso se dirigieron a unos trozos de la tierra, ¿no? Y este hombre, y que ya tenía conocimiento y ya se había encontrado muchas veces con estos seres, se comunica con el capitán, ¿no? Le rogó al capitán que le llevara en su nave, ¿no? A Marte. Y el capitán le respondió, eso queda aquí nomás, le dice, ¿no? O sea, el capitán le dijo, eso queda aquí nomás, aquí cerquita, ¿no? Y a veces nosotros decimos, pero los científicos recién quieren llegar a Marte, recién están tratando de llegar a Júpiter, ¿no? Y para estos seres, ir a Marte es como ir de acá a la esquina, ¿no? Es como ir a la tienda de la esquina, ¿no? Y a este hombre le causó bastante asombro su respuesta, ¿no? Porque le dijo, sí, yo te puedo, pero está aquí nomás, le dijo, aquí nomás, ¿no? Y el Señor le dijo que era escritor, ¿no? Y conferencista. Y le dijo, y yo le hago esta súplica para poder traer evidencia de otros mundos y así poder traer pruebas suficientes para demostrar la existencia de ustedes, le dice, ¿no? Ni aún hincados con humildad aceptarían su existencia sin pruebas fehacientes. Y en realidad es así. Nosotros, como seres humanos, no admitimos algo, una existencia de algo sin pruebas, ¿no? Somos tan escépticos para poder entender que en el mundo existen muchas maravillas, ¿no? Entonces, el hombre le decía eso, ¿no? Le decía, yo quiero que me lleven, yo quiero saber cómo está, cómo es allá, cómo es el mundo, quiero ir con ustedes, le decía, ¿no? Y el capitán se mantenía callado, ¿no? Entendió con solamente el silencio del capitán, porque el capitán, el extraterrestre, tenía forma humana. Entendió que ellos hablaban muy poco, ¿no? Y que tenían un gran sentido de la responsabilidad moral sobre la palabra, ¿no? Para ellos el verbo es sagrado y no gastan la energía de la palabra inútilmente. Entonces, ahí nos podríamos dar cuenta que estos seres son sagrados, ¿no? Con solamente el silencio del capitán demuestra que
que ellos son personas que no malgastan su palabra inútilmente, ¿no? Como obviamente nosotros como terrícolas utilizamos, malversamos la palabra con objetivos negativos, con objetivos perversos para dañar, ¿ve? Para calumniar, para mancillar a las personas, ¿no? Entonces, continuando con la historia, nos dice que entre ellos estaban dos damas, ¿no? Entre los 12 tripulantes de esa nave estaban dos damas, ¿no? Y que era de edad, o sea, su edad era indescifrable, ¿no? Su edad de esas personas, de esas mujeres, era indescifrable, ¿no? No se sabía qué edad podrían tener, ¿no? Gente de mediana estatura. Y este hombre no vio entre ellos obesos, ni tampoco alguien que tuviera defectos físicos. Entonces, estos seres eran perfectos. Él no vio ningún obeso, de repente, ninguna persona con algún defecto, ¿no? En sí todos tenían una presencia perfecta. Sus ojos eran azules, sus cabellos caían sobre sus hombros, sus labios finos y delicados, sus frentes eran amplias, con grandes entradas que acusaban indubitablemente inteligencia, ¿no? Se podría decir que parecían dioses en cuerpos de hombres, ¿no? Entonces, geniales seres en el más sentido completo de la palabra, ¿no? ¿Podríamos cambiar la diapositiva? Ok. Entonces, geniales seres en el más sentido completo de la palabra. Así los observaba este hombre que se había encontrado con esos seres, ¿no? De pronto una de las damas se puso de pie para tomar la palabra en nombre de todos los de la tripulación, ¿no? Y cuando le escuchó, cuando esta mujer empezó a hablar, su voz le pareció maravillosa, ¿no? Si colocamos, y ella dijo, la que habló en nombre de la tripulación, dijo, ¿no? Si colocamos una planta que no es aromática junto a otra que sí lo es, resulta claro que la que no es aromática se impregna con el aroma de la que sí lo es, ¿verdad? Le preguntó al ser humano. Y el hombre le dijo, sí, es obvio. Y la mujer le dice, lo mismo sucede con los mundos del espacio infinito. Los planetas que andaban muy mal se fueron impregnados con las vibraciones de planetas vecinos que estaban muy bien y ahora están bien, ¿no? Eso es lo que le hice entender sobre la vibración, sobre la afinidad, ¿no? Entonces el hombre entre sí, ¿no? Contando la historia, él dice, ¿no? Ella hablaba sobre mundos con una naturalidad tan espontánea, y se referían a otros planetas del infinito, pero tan espontáneamente, con una naturalidad que es asombrosa, ¿no? Y prosiguió, ¿no? Y prosiguió a seguir hablando. Esta señora dijo, mas acabamos de llegar aquí y vemos que aquí, en este mundo, no sucede lo mismo, ¿no? ¿Qué está pasando? Le pregunta al humano, ¿no? Al ser humano que estaba ahí. Y el Señor pues se sorprende, ¿no? Y él dice, pues la pregunta era tremenda, dice, ¿no? Y simplemente respondió que este planeta es una equivocación de los dioses, ¿no? Y dijo así, y la mujer le dijo, ¿no? Sí, efectivamente, es el karma de los mundos, le dijo, ¿no? Y ellos asintieron con la cabeza, inclinando y diciendo que sí, ¿no? En señal de aceptación, ¿no? Posteriormente, aquellos distinguidos personajes se pusieron de pie con la intención de marcharse, ¿no? Y le pidió, y este hombre que estaba ahí le pidió que le llevaran con él, ¿no? Él dijo, llévenme con ustedes, yo quisiera que me lleven para poder conocer, ¿no? Pero estos seres no aceptaron,
no aceptaron su petición y le respondió el capitán, le respondió algo extraño, ¿no? En el preciso instante que se iba a dirigir a la nave, levantó la mano derecha, ¿no? Haciendo resaltar el dedo índice, como que así, ¿no? Un saludo. Al tiempo que decía, en el camino iremos viendo, ¿no? Y el ser humano dijo, gracias, capitán, le dijo, ¿no? Y estos seres regresaron a su navío y los tripulantes subieron, se cerró la nave y este hombre obviamente se tenía que alejar para que no fuera dañado por la vibración de la nave, ¿no? Entonces, si nosotros nos podemos a pensar, ¿a qué camino se refiere? ¿A qué camino se refería este capitán de este navío cósmico? ¿A qué camino se refiere, ¿no? Obviamente, ya ahí podemos entenderlo ya de un ámbito gnóstico, ¿no? Se trata del camino psicológico, se trata de la revolución de la conciencia, que en estos momentos inquieta a millones de personas, que en estos momentos necesitamos de este cambio, de esta revolución de la conciencia, para así no terminar dañados con el sistema, con los cambios, ¿sí? Uno no se puede subir a aquellas naves cósmicas sin provocar en uno mismo ciertos cambios de aspecto psicológico. Uno tiene que tener cierta preparación de tipo psicológico. Entonces, con esta pequeña historia de este hombre, podemos demostrar, porque esta historia es real, pasó en el desierto de los leones, ocurrió, ¿no? Entonces, podemos demostrar que estos seres no utilizan, no malversan la palabra, no son como nosotros los terrícolas que nos asesinamos entre nosotros, ¿no? Y ellos, ¿por qué se esconden? ¿Por qué se esconden? Porque en realidad ellos prefieren retirarse antes que hacernos daño. Esa es la realidad. En realidad, estos seres, obviamente, por ejemplo, ¿no? Si uno se va a un bosque lleno de caníbales, uno puede salir corriendo, uno sale asustado, corriendo, porque tiene miedo que esos caníbales te coman, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa en este mundo. Estos seres simplemente vienen, ¿no?, a indagar e investigar, pero no se pueden quedar aquí porque nosotros los podríamos dañar, nosotros los podríamos causar algún incluso hasta matarlos, ¿no? Y muchas cosas de lo que es en este caso el Pentágono ocultan a la población, a las personas, ¿no? Entonces miren que estos seres son magníficos, son maravillosos, ¿no? Y que nosotros para poder conectarnos con ellos, contactarnos con ellos, necesitamos una preparación previa, una preparación psicológica anticipada, ¿no? De tipo psicológico, ya que nosotros pensamos que somos sanos, que estamos bien, que no tenemos defectos, que de repente la vida se conduce y simplemente la vida es trabajar, levantarse en la mañana, irse al trabajo, otra vez al día siguiente volver a trabajar, etcétera, ¿no? Pero en realidad esa será la vida, ¿no? Esa será la vida. Entonces, nosotros tenemos dentro de nosotros potenciales sin límite, ¿no? Que podríamos ser capaces de conocer la naturaleza oculta, ¿no? Existe un conocimiento oculto dentro de la naturaleza y para poder encontrar la sabiduría de ese conocimiento oculto necesitamos desarrollar potenciales, necesitamos desarrollar y prepararnos, ¿no?, de tipo psicológico, ¿ve? Entonces, por ello que se da lo que es, ¿no? Entonces, por eso que se habla de los superhombres. Estos seres, los ovnis, son superhombres, son seres enigmáticos que simplemente se dejan ver por aquellas personas que ya han dado un siguiente paso, ¿no?
que tienen la misma vibración que ellos, que tienen la misma afinidad que ellos, ¿no? Porque ellos dominan el mundo de la cuarta dimensión, ellos dominan, incluso su ciencia es mucho más avanzada que la de nosotros. Con una simple máquina, ellos nos pueden hacer añicos, nos pueden destruir, ¿no? Entonces, por eso que es necesario volvernos superhombres para poder encontrar la realidad de la naturaleza, la realidad de la vida, ¿no? Entonces, estos seres siempre vienen a visitarnos, de repente, no con su verdadera característica, no con su verdadera forma de ser, ¿no? Pero ellos siempre están al tanto de nosotros, ¿no? Ha habido hace un año, el 2012, que decían que ya era el fin del mundo, ¿no? Y que en realidad estos seres fueron los que han detenido esa catástrofe que iba a pasar en ese tiempo. ¿Cómo lo habrán hecho? Pues existen investigaciones que son acerca de estos seres que han podido salvar al planeta Tierra, que han detenido muchos afuera del planeta, han detenido muchas cosas que venían al planeta Tierra, ¿no? Muchos meteoritos gigantescos, ¿no? Entonces, estos seres con su tecnología todavía nos protegen. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto amor de estos personajes? ¿Por qué tanto cariño, no? Porque cuando ellos vienen acá, nosotros no podemos ni siquiera recibirlos con los brazos abiertos. No podríamos porque seríamos, pues, en realidad no podríamos, porque nosotros tenemos en nuestra psicología pensamientos muy terrenales, ¿no? Muy terrenales, y que en realidad no nos sirven de nada. Por eso que nosotros no podemos conectarnos con ellos, no podemos contactarnos. Estamos muy alejados de estos seres que son superhombres, en el real completo de la palabra, ¿no? También, por otro lado, necesitamos, ¿no?, una autoexploración íntima de nosotros mismos. Una autoexploración íntima. Eso ya es el primer paso de lo que podríamos relacionarlo con lo que es los cambios psicológicos que necesitamos hacer, ¿no? Una exploración íntima hacia nosotros mismos. Por eso que le invitamos a todos ustedes a hacer una autoobservación continua, un autoconocimiento, ¿eh? Un autoconocimiento. Y es ahí donde uno se va a ir descubriendo. Así como uno mira al amigo, critica al amigo, juzga a las personas, ¿por qué no juzgarnos con esa misma intensidad, con ese mismo fuerza, con ese mismo ímpetu a nosotros mismos? ¿Por qué a nosotros mismos no nos miramos con los mismos ojos? Porque hemos dejado de vernos a nosotros mismos y nos hemos ido para afuera. Hemos cambiado para poder mirar cosas negativas, simplemente cosas negativas, cosas antagónicas que nos hacen mucho, mucho, mucho daño, ¿no? Entonces, necesitamos un autoconocimiento. Ahí pasamos a la siguiente diapositiva. Y dentro de este autoconocimiento se aplican lo que son los 3 factores de la revolución de la conciencia. Dentro de lo que se habla de una revolución de la conciencia, hablamos de 3 factores importantes, que es nacer, morir y tener un sacrificio consciente con la humanidad. ¿Ve? Jamás hablar por hablar con la palabra, ¿no? Por ejemplo, estos seres jamás hablan por hablar, son hombres en el más sentido completo de la palabra, ¿ve? Entonces, para nosotros poder comunicarnos de repente, si ustedes quieren experimentar algún tipo de este tipo de inquietud OVNI, pueden hacer el siguiente ejercicio.
de simplemente todos los días concentrarse telepáticamente, porque estos seres son muy inteligentísimos y tienen tecnología que pueden llegar más abajo de la Tierra y pasar millones y millones de galaxias y así miren poder encontrarnos, ¿no? Entonces, uno puede simplemente ponerse a pensar, ¿no? Todos los días ponerse a pensar en ellos y decirles que de repente uno quiere conocerlos, uno quiere experimentar esa sabiduría oculta del universo, ¿no? Y entonces todos los días la persona va a ir pensando, por lo menos una hora, tratar de hacer esta práctica solamente es con el pensamiento, pensar totalmente que ellos están viniendo, que les gustaría, ustedes como si estuvieran hablando con ellos, ¿no? Pero hacerlo de manera telepáticamente. Entonces, así, con el tiempo, vamos a ver que en algún momento vamos a tener una experiencia con ese lado misterioso, con ese lado extraterrestre, con ese lado fuera de este territorio, ¿no? Entonces, yo les invito a este curso que se está aperturando este día lunes 6 de diciembre, que se está aperturando a las 7 de la noche, a este curso de autoconocimiento. Muy especialmente les invito a todos para poder encontrarnos y tener el curso como tal, que se llama el curso de autoconocimiento, y así poder encontrar una revolución en ti. Si tú quieres una revolución, un cambio, pues te invito a que puedas participar de estos cursos, ¿no? Si de repente uno anhela de verdad un cambio, un misterio profundo, donde pueda encontrar más sabiduría, más respuestas a aquellas inquietudes que nunca en ningún lado de repente hemos podido encontrar. Pues les invito a todos ustedes a este curso de conocimiento que se va a dictar el día lunes a las 7 de la noche en los distintos lugares, ¿no? En cualquier lugar se está dictando y están habilitando para el día lunes. Hay en la capital de Lima, en la ciudad de Huancayo, en la ciudad de Huánuco. Aquí en la ciudad de Chimbote es a las 7 de la noche en la dirección de urbanización Bruces, Manzana C, lote 28, segundo nivel. Los esperamos en el horario de 6 a 7 y de 8 a 9 de la noche. Si ustedes gustan, pueden tomar mi número, que es el 924 60 34 71. Entonces, ahí nos contactamos para poder hacer el curso de autoconocimiento. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado en esta noche. Agradecerles muy infinitamente por el tiempo brindado. Y no perdamos la curiosidad, no perdamos el asombro y estar siempre atentos y pensar que en realidad allí en el universo existen muchos más seres con una inteligencia mucho más superior que la de nosotros, y que estos seres simplemente están ahí para poder ayudarnos y dirigirnos por el camino que de repente hemos perdido, ¿no? Por el camino correcto. Entonces, muchísimas gracias y nos reencontramos el próximo viernes a las 7 de la noche aquí en el canal de YouTube gnosisperú.org. Muchas gracias.